Hola a todos. En el día de hoy vamos a ver la promesa de Dios para vencer que se encuentra en el capítulo 8 del libro de Romanos en el verso 2, donde la palabra nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí hay que tener en consideración algo. No nos ha dicho que nos ha librado de la ley de Dios, sino que nos está diciendo que nos ha librado de la ley del pecado. Así que la ley del Espíritu, es decir, la ley de la gracia, nos libra de la ley del pecado. Ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de la ley del pecado, así que vamos a profundizar en esto para que nosotros podamos entender de qué se trata esta promesa. Es decir, estamos libres de la ley del pecado por causa de la ley del Espíritu de vida. Les habla Rocío Figueroa. Acompáñenme hasta el final de este estudio y gocémonos en todas estas promesas de Dios para vencer en nuestras vidas. ¿Listo? Vamos entonces a analizar. Primero que todo, aquí nos está hablando de dos leyes y una vez más yo reitero la importancia de que nosotros cuando estamos haciendo una lectura en la Biblia, nosotros estamos completamente seguros de qué nos está hablando la Escritura. Porque a veces nos está hablando de la ley de Dios, la ley de los hombres, la ley del pecado, la ley de la mujer casada, la ley de la guerra, la ley de la restitución, la ley de, qué sé yo, cantidades de leyes que hay. Y nosotros tenemos que ver el contexto en el que está escrita la palabra ley para nosotros saber exactamente de qué ley nos está hablando en ese momento, la escritura. Entonces aquí específicamente nos está hablando de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es decir, de la ley del Espíritu de gracia, y nos está hablando acerca de la ley del pecado. Entonces las contrapone. La una nos libra de la otra. ¿Qué decía la ley del pecado? La ley del pecado decía que por cuanto todos habían pecado estaban destituidos de la gloria de Dios. Lo otro que decía era que la paga de la ley, del pecado era la muerte. Entonces, ahora la ley del Espíritu de vida nos ha librado de esas dos condiciones. Ya no estamos bajo condenación, como lo veíamos en la promesa anterior. Ya no estamos librados de la muerte y ya no estamos destituidos de la gloria de Dios gracias a la ley del Espíritu de vida. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, estuvimos en la promesa anterior que estuvimos hablando acerca que éramos libres de condenación, que no había ninguna condenación para los que estaban en Cristo Jesús, pues nosotros ampliamos un poco esto, pero vamos a mirar lo que dice entonces en el mismo capítulo 8 del libro de Romanos, en el verso 3, donde la palabra dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, es decir, nosotros débiles en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Entonces, el pecado tiene una condenación. Cada vez que nosotros cometemos pecados, pues bueno, hay una cantidad de consecuencias, porque no se puede infringir la ley sin que hayan consecuencias. Por supuesto que hay unas consecuencias, pero nosotros, sabiendo que fue condenado el pecado en el cuerpo del Señor Jesucristo, pues entonces eso nos da a nosotros otra condición, una forma de salir de esto. En el libro de Romanos, en el capítulo 7, en el verso 6, dice la palabra, pero ahora, libres de la ley, ¿de cuál ley? No de la ley de Dios, de la ley del pecado, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, ya nosotros estamos sirviendo. Y esto es importante que nosotros definamos aquí la palabra servicio. ¿A quién estamos sirviendo nosotros ahora? ¿Estamos sirviendo al pecado o estamos sirviendo al Espíritu? Porque si nosotros estamos sirviendo al pecado, vamos a continuar estando bajo la ley del pecado. Pero si nosotros servimos al Espíritu, entonces vamos a estar bajo la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu nos da vida, nos permite tocar la gloria de Dios, vivir la gloria de Dios, estar cerca de la gloria de Dios, poder llegar a la presencia de Dios. Y aquí es donde esta promesa tiene una importancia muy grande. Muchas personas a través de su vida tienen problemas y lo que regularmente el modus operandi del enemigo, del adversario, es que seduce a las personas a que pequen y una vez que la persona peca, entonces los sume en un espíritu de culpabilidad en el cual ellos sienten no pueden salir de ese espíritu de culpabilidad, no pueden salir de ese estado, ya no son dignos, no sirven para nada, mejor es que se mueran, mejor es que se suiciden, esto se tiene que acabar, es la única forma de acabar esto. Ese es el modus operandi del enemigo. Pero el modus operandi del Señor es llevarnos a nosotros al arrepentimiento, porque cuando nosotros vamos al arrepentimiento, entonces empezamos a buscar el método de Dios para hacer las cosas de una forma bíblica, de una forma de acuerdo a las leyes de Dios.
Entonces eso nos llevaría a nosotros a confesar el pecado, arrepentirnos del pecado, apartarnos del pecado, hacer la restitución, pedir perdón y empezar a vivir bajo el régimen del Espíritu, pudiendo volver nuevamente a tener todos los privilegios que se tienen cuando nosotros estamos cerca al Señor. Porque acuérdense que vida eterna es estar cerca a Dios. La perdición eterna es estar apartado de Dios. Esa es la muerte eterna, estar apartado del Señor. Así que una persona puede estar experimentando vida eterna aquí o puede estar experimentando muerte eterna aquí. Todo depende qué tan cerca o qué tan lejos esté del Padre eterno. En el mismo libro de Romanos, en el capítulo 7, en el verso 23, la palabra dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que mire cómo Pablo distingue aquí varias leyes. Dice que ve una ley que está en sus miembros, es una ley que le arrastra hacia el pecado. Es decir, como que estuviera sujeto al pecado y que se revela contra la ley de la mente. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, digamos que nosotros ahorita somos conscientes del pecado. Acuérdese que porque cuando sobreabunda con conciencia de pecado, entonces sobreabunda la gracia porque ahorita nos hacemos conscientes del pecado. Entonces él dice, ya así consciente del pecado, aquí hay una ley en mi mente que me dice que lo que yo no debo hacer y que lo que sí debo hacer. Pero encuentra que en sus miembros, eso es en su cuerpo, en su boca, en sus manos, en sus labios, en su lengua, hay otra ley que lo arrastra, la ley del pecado. Y entonces dice, esta ley del pecado está en mis miembros. Así que qué interesante que Pablo como que hace una claridad, ¿no? ¿Cuál es la ley que hay, es decir, bajo la cual estamos nosotros operando y cuál es la ley que nosotros tenemos que poner por encima? Hay una ley que se pone por encima de todas estas leyes, que es la ley del Espíritu de gracia que nos guía a nosotros, no solamente a tener el deseo de hacer la voluntad de Dios, sino a tener el poder de hacer esa voluntad de Dios. Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 7, en el verso 25, dice la palabra: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así que nosotros tenemos que activar nuestra alma. Recuérdese que la mente es una de las tres partes del alma. El alma está compuesta por mente con pensamientos, emociones con sentimientos y voluntad con deseo. Así que lo que está diciendo Pablo aquí es que nosotros tenemos que servir con el alma a Dios. Todo lo que pensamos, lo que sentimos y lo que deseamos lo debemos someter a los pies de Cristo. Por eso la palabra dice, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, decía Pablo. Porque nosotros, no solamente los pensamientos, los sentimientos y los deseos, nosotros tenemos que, esto no va conforme a Dios. Entonces, si nosotros llevamos eso sometido a la obediencia a Cristo, por supuesto que nosotros le estamos dando la posibilidad a la ley del Espíritu, es decir, al Espíritu de gracia, que obre en nosotros para que nos lleve a hacer la voluntad del Padre y en última nosotros cumplamos la ley de Dios, porque la ley de Dios ha sido vigente, estará vigente y seguirá vigente para siempre. Lo que nosotros tenemos que rechazar es la ley del pecado, es decir, no debemos estar sujetos al pecado. Tenemos que pelear contra eso y eso lo peleamos aquí, en nuestra alma, en la mente, en las emociones, en la voluntad. Y lógicamente el Espíritu Santo que viene a nuestro espíritu nos da la fuerza para que nosotros tengamos el carácter y seamos impulsados a ser conforme al Espíritu. De eso es que se trata. En el primer libro de Corintios, en el capítulo 15, en el verso 56, la palabra habla, Pablo está diciendo, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Por qué dice que el poder del pecado la ley? Es porque el pecado toma ocasión del conocimiento de la ley para condenarnos en todo tiempo. No se conocería el pecado si no fuese por la ley. No que la ley esté mal, por supuesto que la ley nunca está mal. Los que estamos mal somos nosotros cuando accedemos al pecado. La cuestión es que el pecado siempre va a tomar ocasión con la ley para acusarnos a nosotros, para llevarnos en un espíritu de culpa, para sumergirnos en un espíritu de culpa que no nos permita salir.
Pero si nosotros tomamos las herramientas correctas que dicen las Escrituras, y especialmente esta promesa de Dios que dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que nosotros no tenemos por qué acceder a la conversación interna que el enemigo nos quiere hacer diciendo que ya no hay esperanza para nosotros, que ya todo está perdido, que nosotros definitivamente no tenemos salvación en el Señor. Pues no, nosotros vamos a proclamar esta promesa de Dios porque vamos a decir que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que yo no estoy llamado a muerte, sino que estoy llamado a vida. Vida a mi matrimonio, vida a mis hijos, vida a mi hogar, vida a mis finanzas, vida a todo, porque yo estoy librado de la ley del pecado y ahora sirvo a la ley del Espíritu. Mientras que nos mantengamos sirviendo a la ley del Espíritu, con toda seguridad que nosotros vamos a ver la buena voluntad de Dios reflejada en nuestras vidas y la manifestación de la gloria de Dios a través de nosotros. Bueno, eso fue esta promesa de Dios para vencer. Espero que haya sido bendición para su vida. Mil y mil bendiciones. Nos vemos en una próxima promesa de Dios para vencer. Y recuerde que si este video le es de bendición, por favor, compártalo con alguien más. Suscríbanse en las redes sociales, denle like, porque cada vez que usted le da like a un video de esto se va a mostrar más y más a las otras personas que pueden estar necesitando esta información. Mil y mil bendiciones. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Bye.